Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Belén Sarvá y mi trabajo se titula Análisis de costos en una clínica oncológica mediante costeo ABC. Mi tutor es el licenciado Javier Antonio García y este es mi trabajo para la práctica profesional de la carrera. Bueno, un poco para entender el trabajo, empecemos por describir la empresa. La empresa se llama Excelsus Oncología Clínica y como bien lo dice el nombre, es una clínica oncológica. La oncología es la rama de la medicina que hace referencia a curar el cáncer, básicamente. Tiene dos servicios principales. El primero es las consultas médicas, donde es llevada a cabo mediante dos médicos muy prestigiosos en el sector, muy reconocidos, y son los que generan valor a la clínica y los que generan el flujo de pacientes que se realizarán en el segundo servicio, que es el de quimioterapia. La quimioterapia es el tratamiento oncológico que trata de curar el cáncer, de combatir el cáncer. Es un servicio diferencial, ya que a diferencia de el resto de las clínicas y hospitales, nos brindamos una sala que es privada, individual, donde tenés una tele para vos mismo, un aire para vos mismo, y donde eh, el paciente puede estar tranquilo, acompañando a la persona que quiere en este servicio, en este momento que es muy difícil. Entonces se trata de que sea lo más ameno posible, lo más confortable posible. Es nuestra principal fuente de ingresos este servicio, por lo que es en el que nos enfocaremos en este trabajo. Para presentar el problema decidí hacer un diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-efecto, donde se puede ver que la cabeza del pescado, que es mi problema, es la dificultad para fijar los precios del servicio. Entonces las causas de este efecto, las causas de este efecto son la escasez de información, ya que es una empresa relativamente nueva, que tiene control administrativo hace muy poco tiempo, hace un año y medio, dos, la gran variedad de tratamientos, ya que se realizan casi 50 tratamientos diferentes y se los agrupa en 3 grupos, 4, para facilitar las cobranzas, pero que no tienen en cuenta todos los costos. Por eso tampoco no se tienen en cuenta todos los costos, ya que dejan de lado los costos indirectos y solo se tienen en cuenta los costos de descartables y premedicación. Los descartables hacen referencia a las jeringas, las agujas, los sueros, etc. Y las premedicaciones son medicaciones que se ponen previas al tratamiento oncológico para que éste no se descompense. Pueden ser Benadryl, dexametasona, Relibran, etc. Y por último, la falta de conocimiento, ya que nunca se realizó un estudio de costos. O sea, hoy en día se cobra de acuerdo a la competencia. Y nosotros no podemos cobrar de acuerdo a la competencia porque realmente brindamos un servicio diferencial. Es más, hoy en día estamos cobrando hasta menos que la competencia. Entonces, por eso hay una gran dificultad para fijar estos precios de servicio. De aquí deriva mi objetivo principal y mi objetivo general, que es brindar a la empresa una metodología de fijación de precios en base a los costos, la cual se realiza mediante un estudio utilizando un costeo basado en actividades ABC. Decido utilizar un costeo basado en actividades, ya que es un costeo que para mí es el que más se adecua a este tipo de servicios, porque se utiliza mucho en empresas de servicios y en empresas de salud principalmente. Entonces, bueno, mis objetivos específicos son describir las operaciones de la empresa para comprender los costos. Si yo no entiendo cuáles son las operaciones de la empresa, cuáles son las actividades que realiza, cuáles son las tareas que son llevadas a cabo, etcétera, no podré comprender los costos. Identificar los recursos utilizados por la empresa. Estos recursos hacen referencia a los costos indirectos y los costos directos que incurre la empresa. Y por último, la culminación del trabajo, que es determinar el costo de realizar un tratamiento. Es decir, determinar mi objeto de costo. ¿Cuánto cuesta realizar un tratamiento? Bueno, para entender un poco qué es el costeo ABC, podemos decir que es un modelo que permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos de acuerdo a las actividades realizadas, ya que son estas las que generan los costos. Como se puede ver en el cuadro de arriba a la derecha, tenemos la diferencia entre un método tradicional y el método ABC. El método tradicional agarra todos los recursos, todos los costos indirectos, y mediante una misma tasa de asignación los asigna al objeto de costos. En cambio, el método ABC lo que hace es describir las actividades. Esas actividades son las que realmente consumen recursos, y el objeto de y estos costos por actividad son las que se asignan a los diferentes objetos de costos. Por eso acá, citando a Jorgen, tenemos los pasos a seguir para llevar a cabo un costeo ABC, que son identificar el objeto de costos, identificar los costos directos, seleccionar las actividades y bases de aplicación, identificar los costos indirectos,
Estas dos para mí son los pasos más difíciles y que, o sea, para mí fueron los pasos más difíciles porque tenía la información estructurada en 3 lugares diferentes, me costó mucho encontrar e identificar bien cuáles eran los costos indirectos, cuáles eran las actividades y las bases de aplicaciones. En fin, el siguiente paso es calcular la tasa por unidad de cada base de aplicación, que nos servirá para calcular los costos indirectos asignados al servicio, y en fin, calcular el costo total, que el costo total es la suma de los costos indirectos más los costos directos. La metodología que voy a utilizar es un enfoque mixto y un diseño exploratorio secuencial, ya que primero voy a recolectar y analizar datos cualitativos y luego voy a analizar y recolectar datos cuantitativos. Esto lo haré mediante mi inmersión en la organización, la aplicación del modelo ABC y la comparación con el modelo tradicional. Entonces, para realizar el costeo ABC, lo primero que tengo que hacer es definir cuál es mi objeto de costos. Mi objeto de costos los dividí en 7. ¿En 7 por qué? Porque hay, como dije anteriormente, son como 50 tratamientos diferentes. Entonces, la diferencia entre estos tratamientos es que duran algunos 15, otros 30, 45, 1 hora, hora y media, 2 horas y 3 horas. Entonces los agrupé de acuerdo a la hora en que duran. Además, agregué unos servicios adicionales, que son la utilización de portacat, la limpieza del portacat y la utilización de bomba. Esos 3 servicios me generan a mí más costos y hoy en día no se los tienen en cuenta para cobrar. Entonces puede venir una persona que se realiza el tratamiento 4 de 1 hora, el ciclo 4, y que tiene portacat, entonces se le tendría que cobrar el servicio 4 más este servicio adicional de limpieza de portacat, por ejemplo. Bueno, el siguiente paso es la descripción de las actividades. La descripción de las actividades lo realicé mediante la identificación de todas las actividades que realiza la empresa. Entonces hicimos un flujograma de actividades que se ve a la izquierda, donde se especifica desde la limpieza general de la clínica a la mañana hasta que el paciente se retira. Todas las operaciones que se realizan en el medio. Eso nos ayudó a hacer este diccionario de actividades, que es el que será clave para el costeo ABC, porque son las actividades principales que realiza la empresa. Entonces tenemos primero la limpieza de la clínica, que es la limpieza a la mañana y a la tarde, cuando ya sea el último paciente. La recepción del paciente, que es cuando el paciente llega, se le corre el servicio, espera en la sala de espera, etc. La facturación, que es cuando una vez a la semana la secretaria agarra todas las órdenes de servicio y factura de acuerdo a cada obra social. La preparación de la medicación es cuando las enfermeras preparan la medicación de acuerdo al indicado con el médico. La preparación de la sala de quimio, que es cuando la enfermera lleva la medicación, hace pasar al paciente, le prende la luz, la tele, el aire, etcétera, se siente el paciente. Luego la aplicación y control de la medicación, que es cuando le colocan la medicación, la enfermera se va, vuelve para controlarlo, le pone otra de ser necesario, se va de vuelta, vuelve, le saca la medicación, le saca el suero y el paciente se retira. Entonces, una vez que el paciente se retira, llega la limpieza y desinfección de la sala, que es cuando la conserje va y desinfecta y limpia la sala donde estuvo ese paciente. Bueno, acá tenemos un mapa de actividades que para mí es fundamental para la visualización de toda la información recolectada, ya que especifica cuál es el objeto de costos que requiere de las actividades que consumen recursos. Entonces, los recursos acá, que como dije anteriormente, fue realmente uno de los pasos más difíciles para mí porque tuve que estructurar información de 3 lados diferentes, se agruparon en estos grupos que son los insumos indirectos al servicio, los insumos de limpieza, los recursos humanos, los útiles y equipos de computación, las instalaciones muebles, insumos administrativos y servicios. Las actividades son las que ya nombré anteriormente, y el objeto de costos, acá dice que son los pacientes, pero en realidad son estos diferentes tratamientos que nombré anteriormente, estos 7 tratamientos diferentes. Entonces, para entrar a lo que es el costeo ABC, primero se realiza una matriz cost driver. Esta es de acuerdo a porcentajes. Entonces, ¿qué hace esta matriz? Dice cuánto de cada recurso consume cada actividad en porcentaje. Por ejemplo, veamos la primera línea, insumos generales de limpieza. Los insumos generales de limpieza, el inductor de costo va a ser los metros cuadrados limpiados. Entonces, cantidad del inductor son 112,5 metros que son limpiados. Entonces, ¿cuántos de estos metros cuadrados son limpiados por cada actividad? En este caso, la limpieza de la clínica
consume el 80% y la limpieza y desinfección de la sala el 20%. Estas filas me tienen que dar el 100%, quiere decir que se consumen todo el recurso distribuido en cada actividad. Una vez hecho eso, tenemos que multiplicar el 80% por el costo, entonces eso tenemos que hacer con todos los porcentajes y todos los costos para poder calcular cuál es mi costo por actividad. Eso se hace en esta matriz, donde vemos que hay muchos que están en cero porque no utilizan ese recurso en esa actividad, y otros que sí, que eran, por ejemplo, en el insumo general de limpieza, el 80% por los 3.480 son 2.784. Y toda esa línea me tiene que dar lo mismo, el total, a el costo total. Una vez realizado eso con todo, se suma cada actividad y se saca el total por actividad. Entonces el total por actividad, por ejemplo, de la limpieza de la clínica son estos 12.666, que es la suma de todos estos costos. Luego de realizar eso, se hace la matriz de Activity Driver. La matriz de Activity Driver lo que hace es, agarra las actividades, el total de las actividades, y a cada una de estas actividades se le aplica un inductor de costos, un inductor de actividad. Ese inductor de actividad se lo divide en el costo total y se saca una tasa de asignación. Entonces, por ejemplo, en la limpieza de la clínica el total es 12.666. Mi inductor son los números de pacientes atendidos. La cantidad es la cantidad de pacientes atendidos en un mes, son 180 aproximadamente. Y entonces hago el costo dividido en la cantidad y me da la tasa. Esa tasa se utilizará más adelante. Primero vamos a describir esta matriz que está aquí, que es la cantidad de inductores por objeto de costos. Entonces, ¿esto qué es? Te dice la actividad, el inductor, y cuánto de cada inductor, o sea, requiere cada uno de los objetos de costos. Entonces, de los 180 del número de pacientes atendidos, 26 son del ciclo 1, 12 del ciclo 2, 15 del ciclo 3, así sucesivamente hasta el final. La sumatoria de todo esto me tiene que dar lo mismo que la cantidad de inductor aquí especificada. 180, acá me da 180, entonces está bien. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se multiplica este número, 26, que es el número de pacientes atendidos del ciclo 1, por la tasa de asignación que sacamos antes, por este 70,3, y podemos sacar el costo de cada actividad en cada objeto de costos. Entonces, esto se lo hace en esta matriz. Vemos que, por ejemplo, esos 26 por el 70,3 nos da 1.828,67. Eso se lo hace con todas las actividades y todos los recursos y todos los objetos de costos, y me da el total de costos indirectos por cada objeto de costos, que es la suma esta que me da acá 12.884,5, por ejemplo, del ciclo 1. ¿Qué se hace después? Se trae el total de costos directos. El total de costos directos se lo saca de otra plantilla de Excel, y bueno, y me da, por ejemplo, del ciclo 1, 720. Entonces, sumás eso y te da el total de los costos. Pero este es el total de costos, el total. Nosotros necesitamos el costo unitario, entonces lo dividimos en los tratamientos mensuales que se realizan. Entonces, por ejemplo, del ciclo 1 son 36, entonces los 13.604 dividido en 36 y te da el costo unitario por tratamiento. Le aplicas un margen de ganancias y te da el precio por servicio que se debería cobrar. Para realizar el modelo tradicional, que es con lo que compararemos el método ABC para ver si es conveniente realizarlo, lo que se hace es mucho más sencillo. Se tiene el total de los costos indirectos, que es el que sacamos anteriormente, es el mismo. Eso se lo divide en el total, en la cantidad de tratamientos totales, y te da una tasa de asignación. Esa tasa la multiplicas por cada uno de los ciclos, es decir, esa tasa lo multiplicas por 36 y me da este costo indirecto. Entonces, cuando me da este costo indirecto en todos mis objetos de costos, puedo sumarle ahí recién mis costos directos. Al igual que se hizo anteriormente. En el total de costos, luego sacamos el costo unitario por tratamiento, le aplicamos el mismo margen de ganancias y tenemos el precio por servicio. Entonces acá, por ejemplo, el ciclo 1 es 633,60. Para comparar esto, se realizaron dos restos de resultados. Uno del método tradicional y otro del ABC. Acá lo que nos llamó mucho la atención es que el resultado operativo de ambos se diferencia por menos de 2.000 pesos.
Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que yo puedo hacer a la empresa? Que todavía no están muy estructuradas las recomendaciones, pero esta es la primera que me surgió cuando hice esta comparación, es de que realmente yo creo que no es necesario realizar un método ABC con lo complicado que es, con lo meticuloso que es, cuando haciendo el método tradicional, que es mucho más sencillo, se puede llegar hasta resultados inclusive más altos que los con el método ABC. Así que bueno, aquí termina mi trabajo, estas son las referencias que usé, y bueno, muchas gracias.